Hay personas que creen que la fe cristiana es solo un conjunto de ideas o de enseñanzas y rituales. Otros han descubierto que es una fuerza viva que transforma radicalmente el corazón. ¿Cómo puede algo tan sencillo como creer producir un cambio tan profundo? ¿Y por qué algunos parecen tener una fe que impacta todo en su vida, mientras que otros siguen luchando con las mismas dudas y los mismos pecados? Hablemos de eso hoy. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, bienvenido a una nueva semana en el Faro y hoy estamos comenzando una nueva serie sobre la segunda epístola de Pedro titulada Firmes y en Guardia. Y esta es la última carta que el apóstol Pedro escribió antes de su muerte. Así que contiene un mensaje urgente que la iglesia necesita escuchar con mucha atención. Hoy vamos a explorar el contexto histórico y personal de Pedro, y esto nos ayudará a entender las convicciones que lo guiaron al escribir su epístola. Vamos a ver que Pedro sabía que algunas personas tienden a reducir la fe a meras doctrinas o rituales sin conocer el verdadero poder del evangelio. Aunque nuestra fe incluye doctrinas fundamentales y rituales, es mucho más que eso. Nuestra fe es la entrada a una relación con una persona, Jesucristo, y es imposible conocer a esta persona sin experimentar un cambio genuino. Conocer a nuestro Dios y Señor Jesucristo debe multiplicar la gracia y la paz en nuestras vidas, ayudándonos a permanecer firmes y en guardia ante los desafíos que enfrentamos como creyentes. ¿Tienes una Biblia? Busca 2 de Pedro 1:1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta la hizo Pedro Marcano desde Venezuela a través del grupo de preguntas y respuestas en nuestra comunidad de WhatsApp. Amados hermanos, un bendecido saludo. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que no vamos a ser salvos por obras, pero al final los muertos van a ser juzgados según sus obras. ¿Cómo podemos discernir este tema a la luz de las Escrituras? Gracia y paz. Bueno, Pedro, eso es una muy buena pregunta. El pastor Uziel Abreu envió su respuesta desde Bauta, Cuba. Hola, Pedro. Esta es una pregunta sumamente importante. Y creo que el mejor acercamiento que hacemos a esta pregunta es a través de la gloriosa doctrina de la sustitución, mi hermano. Cuando Dios dice que juzgará a cada quien conforme a sus obras, bien dice, y juzgará con justicia, o sea, justamente. Y gracias a Dios por eso. Y tú dirás, ¿por qué gracias si aún hacemos obras que son pecaminosas? ¿Nos juzgará Dios por ello? Es aquí donde damos gracias a Dios por Cristo, mi hermano. Al encarnarse, Cristo vivió la vida santa que no pudimos vivir. Esta vida santa fue la que Jesús presentó ante el Padre para dos cosas básicamente. Número 1, presentarse como el Cordero perfecto y ser propicio al sacrificio sin mácula que Dios demandaba. Número 2, tomarla como mérito que entregar en nuestro favor. Dicho de otra manera,
Cuando Jesús se dio en la cruz, no solo pagó por nuestro pecado, sino que puso a nuestra cuenta su vida santa y pura. Ahora, delante del Padre, los méritos de Cristo son nuestros y todos nuestros pecados son perdonados. Cuando el Padre nos ve, solo ve nuestras faltas perdonadas y los méritos de Jesús a nuestro favor. En el día del juicio final, los cristianos no seremos juzgados por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Y esto, mi hermano, es una buena noticia, porque en esa obra todo está pagado. Recuerda que Jesús dijo, consumado es. Esto es una verdad que nos libera, mi hermano. Cuando entendemos que Jesús tomó nuestras obras malas y las pagó, y junto a ello nos dio su mérito para presentarlo delante de Dios, eso provoca un deseo inmenso en los verdaderos creyentes de honrar a Dios y vivir en santidad. Finalizando, además de dejarnos sus méritos, según Efesios 2:10, no solo nos dejó eso, sino buenas obras para que anduviésemos en ellas. Cuánto amor y cuánta misericordia, mi hermano, de parte de Dios. Recuerda, Pedro, la obra de Cristo es ahora la que presentamos delante de Dios. Un abrazo cubano grande, mi hermano. Gracias, Uziel, y gracias, Pedro, por la pregunta. El lunes que viene vamos a contestar otra pregunta, así que si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. Y grábala para que podamos oír la pregunta en tu voz. El número de nuevo, 1-909-237-8762. Un día en la ciudad de Roma, alrededor del año 64 después de Cristo, el apóstol Pedro murió por su fe en Cristo. El emperador romano era Nerón y él había acusado a los cristianos de provocar un gran incendio que había destruido casi 3/4 partes de la ciudad, lo que desencadenó una persecución contra ellos. Aunque el relato de su muerte no aparece en el Nuevo Testamento, desde muy temprano en la historia de la iglesia, varios autores afirmaron que Pedro murió en Roma, posiblemente el mismo año y quizás el mismo día que el apóstol Pablo. Pablo, como ciudadano romano, fue ejecutado por decapitación, mientras que Pedro, que no era ciudadano del imperio, fue crucificado. Según otra tradición menos confiable, Pedro pidió ser crucificado boca abajo, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Salvador. Aunque no sabemos si esto último pasó, suena como Pedro, ¿no es cierto? Pedro no siempre fue el valiente apóstol dispuesto a morir por su fe. Más de 30 años atrás, a pesar de haber prometido ser fiel, aunque los otros discípulos no lo fueran, negó al Señor 3 veces. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús lo restauró y lo envió a alimentar sus ovejas. A partir de ese momento, Pedro emergió como un verdadero líder entre los apóstoles. Predicó el primer sermón cristiano el día de Pentecostés. Fue el primero en compartir el evangelio con un gentil y se convirtió en uno de los grandes líderes de la iglesia. No fue un hombre perfecto, pero se mantuvo fiel hasta la muerte porque la gracia de Dios lo alcanzó y lo transformó. La segunda epístola de Pedro, el libro que comenzamos a estudiar hoy, fue escrita por el apóstol poco antes de su muerte, probablemente entre los años 60 y 64. Y al leer la carta veremos que Pedro era consciente de que su fin se acercaba. Esta epístola es la última carta pública escrita por él que nos ha quedado, lo que añade un peso especial a sus palabras. Lo que las personas dicen cuando saben que les queda poco tiempo revela mucho sobre lo que realmente valoran. Por supuesto, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo para la iglesia del Señor Jesucristo. Pero el hecho de que sea el último testamento del gran apóstol, eso nos ayuda a comprender la importancia y la urgencia de su mensaje. Al igual que la primera epístola de Pedro que estudiamos anteriormente con los pastores Uziel y Darío, esta se dirige a cristianos que en su mayoría eran gentiles, con algunos judíos entre ellos. El apóstol revela su propósito en los versículos 12 al 14,
donde expresa su deseo de recordarles las verdades que ya conocen y que están presentes en ellos. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Esto es muy importante. ¿Qué desea Pedro? Que entendamos y recordemos lo que ya conocemos. Lo que vamos a estudiar en las próximas 2 semanas son cosas que debemos recordar y proteger con mucho cuidado. Todo creyente debe ser un experto en esta temática. Y no solo el pastor o el maestro, tú también, mi hermano. Esto es para ti. Y ahora, ¿cuáles son estas cosas que ya saben? En esta epístola vamos a ver que se trata del Evangelio de Jesucristo y del efecto que éste debe tener en nuestras vidas. El Evangelio no es meramente un concepto o un mensaje. Es el poder de Dios para salvación para todo el que cree. El Evangelio de Jesucristo es la obra de Dios en nosotros que nos une a Cristo. Y esto significa mucho más que simplemente unirse a una religión o comenzar a practicar ciertas cosas o tratar de ser una persona mejor. Mire lo que dice 1 Corintios 1:30. Por obra suya, o sea, por obra de Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Amén. Es increíble, pero este tema, que debería ser claro, a menudo se distorsiona con demasiada facilidad a causa de la mala enseñanza. Y se trata de una transformación poderosa que Dios produce en nosotros. Un cambio que fluye del poder de Dios presente en el Evangelio. A lo largo de los siglos, los creyentes han tenido que luchar con diligencia y a veces pagar con sus propias vidas para defender el verdadero Evangelio. Y habiendo dicho todo esto, mi hermano, vamos a escuchar el texto de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, Taimí. Otra vez, esto fue 2 de Pedro 1, del 1 al 2. Pedro comienza su epístola como era común en las cartas de su tiempo. Se identifica primero como Simón Pedro. Ahora, es interesante que aquí use su nombre original, Simón. Después de los evangelios, su nombre casi siempre aparece como Pedro o Cefas. Y ese es el nombre que Cristo le dio casi al principio de su tiempo junto con Pedro y lo reafirmó después de su confesión de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí Pedro elige añadir su nombre original. Es posible que esto era para apuntar a la transformación de su vida que resultó al conocer a Jesús. Simón era su nombre de nacimiento, pero Cristo le dijo que en base a esta confesión él era Pedro o Cefas, que significa roca o piedra. Y esto lo identifica con Jesucristo, quien es la verdadera roca, la piedra angular sobre la cual Dios edifica la iglesia. Ahora, esto es una clave para entender esta carta. Conocer a Cristo transforma a todos los que tienen fe en Él. ¿Oíste eso? Déjame decirlo otra vez. Conocer a Cristo transforma a todos los que tienen fe en Él. Pedro va a enfatizar esto una y otra vez. Mira cómo desarrolla esta idea. Primero, se identifica con 2 títulos: siervo y apóstol de Jesucristo. Al llamarse siervo, que también se puede traducir como esclavo, se puede ver algo muy importante que debemos entender. Pedro pertenece a Cristo. No es solo que ama a Cristo, no es solo que está agradecido a Cristo por su salvación. Mi hermano, Cristo es su dueño. El que una vez fue un humilde pescador galileo de una parte modesta de Judea, ahora
se identifica como el esclavo, el siervo fiel de Jesucristo. Sin embargo, esto no es todo lo que implica. Simón Pedro, oye esto, no es un esclavo cualquiera. Es siervo ¿de quién? De Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando llega el siervo de un hombre importante, se le debe tratar con la dignidad que merece su amo. Pedro también se identifica como apóstol de Jesucristo. Pedro es siervo de Cristo y también ha sido enviado como su apóstol, que significa que es un representante oficial. Por lo tanto, Pedro no estaba simplemente compartiendo su opinión en esta carta. Escribió como un siervo comisionado de Jesucristo y su apóstol designado. Lo que comunica viene con la autoridad de Dios, y es por esto que su carta es mucho más que una carta antigua, sino que es parte de las Sagradas Escrituras. Es palabra de Dios. Segundo, Pedro identifica a su audiencia. Otra vez, según las costumbres de las cartas antiguas. ¿Quién era su audiencia? Se dirige a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Ahora, esto es poderoso, mi hermano. Sería fácil leer esto y seguir sin considerar el significado, pero quiero que te fijes en lo que Pedro está implicando con esta identificación. Yo soy Pedro, soy siervo y apóstol de Jesucristo, pero ustedes han recibido una fe como la nuestra. El griego original contiene una palabra que no queda traducida aquí. En la traducción Reina Valera se traduce como una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué significa esto? Significa que ellos tenían los mismos privilegios y el mismo honor que Pedro y los demás apóstoles. La fe que hemos recibido no es algo que simplemente creemos o aceptamos. Es como la de Simón Pedro, una fe que nos hace siervos y mensajeros de Jesucristo. Otra vez, la fe del creyente no es simplemente una fe que añade ideas, enseñanzas y rituales a nuestra vida. Todas las religiones del mundo hacen esto, pero ser creyente en Jesucristo cambia nuestra identidad y nuestro propósito en el mundo. Conocer a Cristo transforma la vida poderosamente. Amén. Ahora sigamos. Observa que esa fe viene mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro está diciendo mucho con pocas palabras en este saludo. La fe que hemos recibido es la justicia de Dios. O sea, la manera en que Dios justifica al pecador y protege su santidad y justicia a la misma vez. Esta es la vida justa y perfecta de Jesús, entregada por nosotros en la cruz y aplicada a nosotros por la fe. Como dice Pablo en Romanos 3:26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Por medio de esta justicia nos justifica, o sea, nos declara justos. Pablo dice en Romanos 5:1 que somos justificados por la fe y que esta justificación nos da paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Son pocas palabras, pero lo que está detrás de ellas es la fe que transformó a Pedro y también nos transforma a nosotros. Ahora, Pedro saluda a su audiencia con esta bendición. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pedro, ¿qué les desea? Les desea gracia y paz. Este es el mismo saludo de Pablo y es un saludo cristiano. Modifica el saludo griego, charein, que era parecido a la palabra gracia, y lo junta con el hebreo shalom o paz. Pero escúchame, es más que un saludo. Es una afirmación teológica. A veces las personas que no entienden bien la Biblia creen que Pablo y Pedro predicaban un mensaje diferente, pero esto no es cierto. Predicaban el mismo evangelio y el saludo nos muestra esto. Lo que cambió tanto la vida de Pablo como la de Pedro fue un encuentro con el Señor Jesús. Un encuentro que fue por
gracia, o sea, inmerecido, y este encuentro resultó en paz con Dios. No fue porque enderezaron sus vidas para que Dios los aceptara. Dios no revela a su Hijo al que lo merece, mi hermano. Lo hace por gracia. Fue el conocimiento de Dios y del Señor Jesús lo que marcó la diferencia en sus vidas. Muchas personas tienen la idea de que deben trabajar y esforzarse mucho para que Dios los acepte. Y no me refiero solo a personas de otras religiones, sino también a cristianos, iglesias cristianas e incluso a veces denominaciones enteras. El mensaje distorsionado es que Dios está muy enojado con nuestra maldad y que debemos cambiar o seremos rechazados. Es cierto que debe haber un cambio, y de esto hablará Pedro, pero Dios no nos salva porque cambiamos. Cambiamos porque Él nos salvó. El mensaje del Evangelio para la humanidad no es eres un pecador, cree en Cristo y cambia tu vida para que Dios te acepte. Ese era el mensaje distorsionado al que reaccionó Martín Lutero y que produjo la Reforma. El mensaje del Evangelio nos identifica como pecadores, pero también nos ofrece un mensaje de una justicia que no es nuestra. Cristo se entregó y murió en la cruz por nuestros pecados. Y es un mensaje de gracia que produce paz, afirmando que Jesús murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida en Él. Es una promesa que creemos y recibimos, no una ley que cumplimos. De hecho, cuando creemos que es nuestro esfuerzo lo que nos hace aceptables a Dios, eso produce, por un lado, mucho temor y una vida llena de dudas. O por otro lado, una vida orgullosa que se siente superior a los demás. Pero escúchame, cuando un predicador nos entrega el verdadero evangelio, somos humillados y convencidos de nuestros pecados y de nuestra espantosa condición ante Dios. Pero también recibimos una palabra mejor. Escucha, en Cristo Jesús nuestros pecados son perdonados por pura gracia. Es un regalo de Dios y obtenemos paz con Dios, o sea, reconciliación, porque Él mismo llevó nuestras culpas en la cruz y nos otorga su perfecta justicia a través de la fe. Escucha las palabras de Pedro una vez más y regocíjate, mi hermano. Esto es para ti. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Amén. Es por esto que tenemos que luchar por presentar claramente el verdadero evangelio. Cuando la gracia de Dios alcanza a un pecador por medio de la predicación de Cristo, entiende no solo que es pecador y que Cristo murió por los pecadores. Los demonios saben eso. Pero el pecador entiende que Cristo murió por él personalmente. ¿Oíste eso? Cristo murió por ti. Cristo se entregó por ti, por tus pecados, para el perdón de tus pecados y para darte a ti vida eterna. A ti. ¿Lo crees? Escúchame. Esa gracia, esa paz se multiplican en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Esto se refiere a la transformación que produce su gracia en nosotros. Es decir, crecer en gracia y en paz es el resultado de crecer en nuestro conocimiento de Cristo. Como escribe Juan, de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Eso es Juan 1:16. O como dice Pablo, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Los cristianos cambiamos a medida que aumenta nuestra comprensión de la gloria de Dios en Cristo. Todo esto es obra de Dios. Vamos a ver en estas 2 semanas que esto es necesario para el creyente, pero no nos debe preocupar, sino darnos paz. Ahora, quizás si examinas tu vida, todavía no puedes
identificar un cambio. Y tal vez te preocupa que aún estás luchando con ciertos pecados. Es posible que incluso sientas terror porque temes que esto signifique que no eres un verdadero creyente. Escúchame. La solución ahora mismo no es hacer un mayor esfuerzo. La solución es oír de nuevo el Evangelio y creerlo. Esos pecados preocupantes son perdonados. Confiésalos y recibe paz. Y cada día, mi hermano, sigue creciendo en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Sigue mirando a Cristo y descansando en Cristo. La esperanza no está en tu esfuerzo, sino en la gracia y la paz que son tuyas por medio de aquel que te amó y se entregó por ti. Simón Pedro depositó toda su confianza y esperanza en esta fe. Su fe en Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la fe que hemos recibido por el Evangelio. Es una fe poderosa que debemos guardar y proteger, una fe que salva por gracia, que produce paz y que transforma. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Me da mucho gozo recordar estas verdades que hemos hablado hoy, mi hermano. Yo necesito cada día fijar mis ojos en Cristo y en Él tengo perdón, en Él tengo esperanza, en Él tengo paz. El Evangelio me ha dado una fe tan preciosa como la de Pedro. Y esto me asombra y me humilla, pero también me motiva a vivir por aquel que me ha dado esta fe. Te invito a hacer lo mismo. Cristiano, has oído el Evangelio de nuevo. Descansa en estas verdades y sigue caminando por fe. Y si todavía no has creído, te invito hoy a creer. Si puedes entender tu necesidad de un Salvador, porque reconoces tu pecado y sabes que necesitas reconciliarte con Dios, ven y cree. Pon tu fe en la promesa de aquel que te amó y se entregó por ti. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y serás salvo. Oremos. Señor, estamos muy agradecidos porque por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesús y lo que Él hizo por nosotros, recibimos gracia y tenemos paz contigo. Ayúdanos cada día a acercarnos más a ti. Ayúdanos a crecer también en nuestro conocimiento de tu verdad, de la verdad que cambia la vida, que es Cristo Jesús. Y te pido, Señor, por aquel que todavía no ha creído, dale vida hoy por medio de tu Hijo. Concédele un arrepentimiento genuino y una fe sincera. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Firmes y en Guardia. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.